En un pequeño pueblo de San Francisco, en Luisiana, existe una antigua mansión rodeada de robles centenarios y caminos cubiertos de niebla, que desde hace más de 2 siglos ha sido señalada como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. La plantación Myrtles. A simple vista parece una elegante casa histórica del sur, pero quienes han pasado una noche en su interior aseguran que algo invisible habita todavía entre sus paredes. La historia comienza en el año 1796, cuando el general David Bradford construyó la propiedad tras huir de Pensilvania, donde era buscado por la participación en la rebelión del whisky. Bradford encontró en Luisiana el lugar perfecto para comenzar de nuevo, levantando una gran casa en medio de extensas tierras agrícolas. Durante los primeros años, la plantación parecía prosperar sin incidentes, pero los registros de la época ya hablaban de una atmósfera extraña que rodeaba la propiedad, especialmente al caer la noche. Tras la muerte de Bradford, la plantación pasó a manos de su familia y posteriormente de otros propietarios. Fue durante esas décadas cuando comenzaron a surgir las primeras historias de fenómenos inexplicables, pasos en pasillos vacíos, objetos que aparecían en lugares distintos a donde habían sido dejados, y la constante sensación de ser observado por alguien que nunca podía verse directamente. Sin embargo, la leyenda más conocida de la plantación Myrtles está ligada a una esclava llamada Chloe, cuya historia, transmitida durante generaciones, convirtió a la casa en un símbolo de misterio y tragedia. Se cuenta que Chloe trabajaba dentro de la mansión realizando tareas domésticas y que con el tiempo desarrolló el hábito de escuchar conversaciones privadas de los dueños de la casa. Para algunos lo hacía por simple curiosidad, para otros lo hacía por miedo, intentando obtener información que le permitiera protegerse de castigos. Un día fue descubierta espiando detrás de una puerta, y el castigo, según la leyenda, fue brutal. Le cortaron una oreja. Desde ese entonces comenzó a cubrir su cabeza con un turbante verde, una imagen que muchos visitantes aseguran haber visto aún hoy, caminando silenciosamente por los balcones de la mansión durante la madrugada. La historia toma un giro más oscuro cuando, según los relatos tradicionales, Chloe intentó recuperar la confianza de la familia, preparando un pastel utilizando hojas de una planta venenosa del jardín. Su intención, dicen algunos, era provocar una enfermedad leve para luego cuidar a la familia y convertirse en alguien indispensable dentro de la casa. Sin embargo, el plan salió terriblemente mal. El veneno fue demasiado fuerte y 2 niñas pequeñas y su madre murieron tras comer el postre. El miedo se extendió entre los trabajadores de la plantación, temiendo represalias. Otros esclavos capturaron a Chloe y, según la leyenda, la ejecutaron en secreto antes de arrojar su cuerpo al río Mississippi. Desde entonces comenzaron los reportes de apariciones. La figura de una mujer con turbante observando desde las ventanas, caminando por los jardines
o apareciendo inexplicablemente en fotografías tomadas décadas después. Pero Chloe no sería el único espíritu asociado en la casa. En 1871, William Winter, un abogado que vivía en la casa, fue disparado en el porche por un desconocido. Agonizante, entró a la casa e intentó subir las escaleras para ver a su esposa por última vez. Murió en el escalón número 17. Hoy en día, los visitantes escuchan los pasos pesados y los quejidos de un hombre que intenta subir una escalera que nunca termina. A esto se suman los niños que murieron de fiebre amarilla, cuyos lamentos se escuchan en las habitaciones superiores, y los soldados de la guerra civil que fueron masacrados en los terrenos. La tierra de Myrtles ha bebido tanta muerte que el aire mismo se siente pesado, como si el oxígeno fuera reemplazado por la memoria de los que sufrieron. A lo largo de los años, diferentes propietarios de la plantación registraron eventos que nunca pudieron explicar. Algunos hablaban de relojes que se detenían siempre a la misma hora sin razón mecánica aparente. Otros describían el sonido de pasos infantiles corriendo en el segundo piso cuando las habitaciones estaban completamente vacías. Incluso visitantes que desconocían las historias de la casa afirmaban sentir cambios repentinos de la temperatura al entrar en ciertos pasillos, como si atravesaran zonas invisibles de frío intenso. Uno de los fenómenos más famosos ocurre en el gran espejo del salón principal. Según la tradición sureña, cuando alguien moría en una casa, los espejos debían cubrirse para evitar que el alma quedara atrapada en ellos. Se dice que, durante una de las tragedias familiares ocurridas en la plantación, todos los espejos fueron cubiertos excepto uno. Desde entonces, quienes observan detenidamente ese espejo aseguran ver pequeñas marcas de manos similares a las de los niños. Aparecen incluso después de limpiarlo repetidamente. Algunos visitantes afirman haber visto figuras borrosas reflejadas en él, aun cuando la habitación estaba completamente vacía. Durante el siglo XX, la plantación Myrtles fue restaurada y abierta al público como sitio histórico y hospedaje. Con la llegada de turistas comenzaron a registrarse testimonios aún más detallados. Huéspedes que pasaron la noche en ciertas habitaciones aseguran escuchar voces hablando en la oscuridad, pasos acercándose lentamente a sus camas o la sensación clara de que alguien se sentaba junto a ellos mientras dormía. Al encenderse las luces, no había nadie. Investigadores de lo paranormal han visitado la propiedad en numerosas ocasiones. Algunos afirmaron haber captado grabaciones de audio con voces que parecían responder preguntas formuladas durante las sesiones. Otros reportaron fotografías donde aparecen figuras traslúcidas en los pasillos, donde según los registros del hotel, no había ninguna persona en ese momento. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un guardia nocturno que trabaja en la plantación durante varios años. Según su testimonio, en múltiples ocasiones escuchó pasos provenientes del segundo piso cuando no había huéspedes alojados. En una de esas noches, decidió subir a revisar. Al llegar al pasillo,
afirmó haber visto una puerta cerrarse lentamente por sí sola, seguida de un leve sonido parecido al de alguien corriendo. No encontró a nadie, pero aseguró que la temperatura en ese lugar era notablemente más fría que en el resto de la casa. Con el tiempo, las historias se multiplicaron. Algunos visitantes afirmaron haber captado en sus fotografías la silueta de una mujer con turbante, observando desde los balcones donde nadie estaba presente. Otros dijeron haber visto sombras cruzar los jardines al anochecer, desapareciendo entre los árboles sin dejar rastro alguno. Incluso hay relatos de huéspedes que despertaron en medio de la noche, convencidos de haber escuchado conversaciones en la habitación contigua, solo para descubrir que esa habitación estaba vacía desde hace días. Hoy en día, la plantación Myrtles sigue funcionando como museo y hospedaje, atrayendo tanto a turistas curiosos como a los investigadores de lo inexplicable. Durante el día, la casa conserva su aspecto elegante y tranquilo, con visitas guiadas que cuentan la historia oficial del lugar, pero cuando cae la noche y el silencio cubre los jardines, muchos aseguran que el ambiente cambia por completo. El sonido del viento moviendo el musgo de los robles parece convertirse en susurros lejanos. Las escaleras de madera crujen aunque nadie las esté usando, y algunos huéspedes afirman que al caminar por ciertos pasillos sienten la clara impresión de que alguien camina detrás de ellos, deteniéndose exactamente cuando ellos se detienen. Quienes viven cerca de la plantación cuentan que en madrugadas de niebla espesa han visto figuras inmóviles en los balcones del segundo piso, incluso cuando la casa estaba cerrada al público. Otros dicen haber observado luces encenderse en habitaciones durante la noche, apagándose minutos después sin que nadie entre o salga. Los escépticos aseguran que todo tiene explicación: simples ruidos estructurales de una casa antigua, corrientes de aire, sugestión provocada por las historias del lugar. Pero quienes han pasado la noche allí suelen coincidir en algo inquietante: la sensación constante de que la casa está ocupada, incluso cuando no hay nadie visible alrededor. Tal vez las historias sean exageraciones creadas con el tiempo. Tal vez los testimonios sean coincidencias. O tal vez, como muchos creen, algunos eventos ocurridos en esas tierras dejaron una huella demasiado profunda para desaparecer. Porque dicen que, cuando el último visitante abandona la plantación y las luces se apagan, ciertas ventanas del segundo piso permanecen iluminadas por instantes, mostrando sombras que se mueven lentamente detrás de las cortinas, sombras que no corresponden a ninguna persona registrada dentro del edificio. La plantación Myrtles continúa en pie, después de más de 2 siglos, observando silenciosamente el paso del tiempo. Y aunque miles de turistas la visitan cada año buscando conocer su historia, algunos aseguran que la verdadera historia no está en los documentos ni en los registros oficiales, sino en aquello que todavía se escucha en los pasillos cuando la casa queda en silencio absoluto. Quizás sea solo una antigua mansión con leyendas populares, o quizás sea uno de esos lugares donde el pasado nunca terminó de marcharse, y quienes han dormido allí, especialmente en noches de tormenta, aseguran algo que pocos olvidan: en la plantación Myrtles
El momento más inquietante no es cuando escuchas un ruido inexplicable, sino cuando después de escucharlo, te das cuenta de que el silencio que sigue parece demasiado atento, como si algo estuviera esperando que vuelvas a cerrar los ojos. 10 muertes confirmadas y cientos de historias sin nombre. La plantación Myrtles no es un museo, es un organismo vivo que se alimenta de la curiosidad de los vivos. Quienes se han atrevido a pasar la noche dicen que el miedo es físico, una presión en el pecho que te advierte que no eres bienvenido, porque en Myrtles el pasado no es historia, es una presencia que te observa desde las sombras, esperando el momento de reclamar un nuevo habitante para sus pasillos eternos. ¿Y tú te atreverías a pasar una noche en ese lugar?